Hace 5 minutos, algo sucedió en Berlín que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el escenario geopolítico. Donald Trump, como un huracán, irrumpió en la cumbre de la Unión Europea y humilló pública e implacablemente a Volodymyr Zelensky. Lo llamó un proyecto cuyo presupuesto se había agotado, y arrojó documentos a la cara del líder ucraniano, dejando la sala en un silencio sepulcral. Zelensky intentó justificarse, pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Trump, afiladas como una cuchilla, atravesaron a la élite europea, obligándola a darle la espalda a Kiev. ¿Qué dijo el 45º y 47º presidente de los Estados Unidos que conmocionó al mundo entero? Escuchen esta historia hasta el final, y no se sorprenderán menos. El hombre, cuya silueta no se puede confundir con ningún otro político en el planeta, estaba sentado en un profundo sillón de cuero, inmerso en la penumbra de la sala de negociaciones, donde flotaba una tensión sorda. La luz apenas rozaba su rostro, resaltando su melena de cabello rubio, impecablemente peinado, como siempre. Vestía un traje clásico azul oscuro, que acentuaba esa misma confianza por la que era simultáneamente odiado y admirado. Una corbata roja, recta y ajustada, como una cinta militar, completaba la imagen. Donald John Trump, el actual 45º y 47º presidente de los Estados Unidos de América, llegó a Berlín inesperadamente, sin flashes de cámaras, sin servicio de prensa, sin fanfarrias. Apareció en el edificio de la Cumbre Europea en el silencio previo al amanecer del 14 de diciembre de 2025, cuando la ciudad apenas comenzaba a exhalar vapor de las grietas de piedra, y los guardias bebían café somnolientos, sin sospechar a quién habían dejado entrar por la entrada de servicio. Nadie lo sabía, y nadie debía saberlo. Solo los elegidos, solo aquellos que eran realmente necesarios. Y Donald sentía que era necesario. Ahora estaba sentado en una sala cerrada, aislada del mundo por gruesas paredes y con insonorización, y miraba una pantalla. En la transmisión en vivo hablaba un hombre cuyas palabras desde hacía tiempo irradiaban cansancio y desesperación. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Antes, actor, luego, símbolo, ahora, un político cansado y nervioso, agotado por la guerra y la diplomacia. Trump permanecía inmóvil, sosteniendo un delgado bolígrafo plateado. Lo giraba entre sus dedos, sin apartar la vista del monitor. Su expresión era neutral, casi depredadora. A su izquierda estaba sentado un diplomático del Departamento de Estado, a su derecha, un ex asesor de seguridad nacional, pero sus opiniones ahora no importaban. Trump escuchaba. Si no recibimos paquetes de ayuda adicionales ahora, decía Zelensky desde el atril en la sala de la cumbre, Europa será la siguiente. Rusia no se detendrá en Ucrania. En 2 años, sus ciudades estarán bajo amenaza. Hablaba en inglés, un poco nasal, rápido, con las emociones típicas que le gustaba usar en los años en que estaba en el escenario de Cuartal. Pero ahora no era un espectáculo. Era un espectáculo de supervivencia. La sala estaba llena. Representantes de Francia, Alemania, Polonia, Italia, Escandinavia. Sus rostros estaban concentrados, pero tensos. ¿Cuántas veces habían escuchado esto? ¿Cuántas veces el mismo guión? Zelensky buscaba miradas, como si suplicara a cada uno, denme más. Solo no ahora, después ya será demasiado tarde. En la sala de observación, Trump de repente se recostó lentamente en su sillón. Ya no giraba el bolígrafo. Ahora simplemente miraba en silencio. Sus labios se contrajeron ligeramente. Dinero, miedo, Rusia, dijo en voz baja, sin apartar la vista de la pantalla. Otra vez. El asesor de la izquierda tosió torpemente, pero Trump ya se había levantado. Se ajustó la chaqueta, tomó una tableta con fotos guardadas y se dirigió a la puerta. 2 guardias con trajes negros se lanzaron tras él, pero él levantó una mano, deteniéndolos. No, ahora iría solo. Como una vez en Nueva York, cuando entraba en cualquier habitación sabiendo que su ritmo cambiaría con su llegada, salió de la sombra. Mientras tanto, en la sala principal de la cumbre, Zelensky continuaba su discurso. Se secaba la frente, aunque la sala estaba fresca. Las mangas de su chaqueta estaban ligeramente arrugadas. La tela era cara, pero le quedaba incómoda. Habló de corredores humanitarios, de infraestructuras destruidas, de la amenaza de las centrales nucleares.
Los líderes de la UE asintieron. Algunos con compasión, otros con desinterés. Cada uno tenía su propia agenda, su propio invierno, sus propias protestas en las calles. Y entonces, la puerta se abre. No ruidosamente, no teatralmente, simplemente se abre, y eso es todo. Él aparece. Una figura enorme, un paso seguro. En la sala se produce una pausa de un segundo, como si alguien hubiera quitado el sonido. Incluso los traductores con auriculares se quedan inmóviles. Trump entró. Camina lentamente, pero sin detenerse. Su mirada es precisa. No sonríe. No sonríe. Ni rastro de la habitual sonrisa bonachona, ni asomo de relajación. El rostro de Donald Trump parecía esculpido en piedra, severo e inflexible. Zelensky, en el escenario, se queda inmóvil, sin creer lo que ven sus ojos. Esto no estaba en el protocolo. Sabía que llegaría una delegación estadounidense, pero Trump. Su aparición fue una sorpresa total, un choque absoluto para todos los presentes. Llevo 2 horas escuchándote, resuena la voz de Trump. No usa micrófono, pero en la sala hay un silencio tan ensordecedor que cada una de sus palabras llega hasta las últimas filas. Y todo lo que dices se reduce a una cosa: denme dinero. ¿Y sabes qué? Eso ya no funciona. Trump se acerca, sin subir al escenario, permaneciendo al pie. En su mano sostiene una tableta. Biden te dio miles de millones. Europa te dio miles de millones. ¿Dónde están? Zelensky intenta responder algo, pero Trump levanta un dedo, deteniéndolo. Enciende la pantalla de la tableta. Primera imagen: Olena Zelenska en un restaurante de élite en la Costa Azul. En su mano, una copa de champán. Detrás, un interior que parece una exposición de museo. Esta es su noche habitual, comenta Trump. Segunda foto: un todoterreno dorado, registrado a nombre de una fundación para niños de la guerra, estacionado en una villa en España. Y esto es solo logística, dice Trump con sarcasmo. Tercera: una mansión de más de 1000 metros cuadrados con vistas al Atlántico. ¿Quizás es aquí donde va nuestro dinero? La voz de Trump es tranquila, pero en ella suena acero. Ni ira, ni gritos. Solo un mecanismo de presión frío y calculador. Zelensky da un paso atrás. Está pálido. Intenta encender el micrófono. Dice: esto es todo una exageración, falsificaciones. Mi esposa no es funcionaria, gasta su dinero personal. Y Yermak, interrumpe Trump. Tu amigo. ¿Por qué lo despidieron pero no lo encarcelaron? ¿Por qué se archivó la investigación? ¿Dónde está el informe? En la sala vuelve a oírse un murmullo. Zelensky baja la cabeza, pero intenta recomponerse. Yermak no es un criminal. Renunció para no entorpecer. Y Mendich, la voz de Trump vuelve a clavarse. ¿También un amigo? ¿Dónde está? Ese que ya no se encuentra en ninguna base de datos. Trump hace una pausa y luego dice con calma: Zelensky, estás perdiendo amigos. Yermak, Mendich, ¿quién es el siguiente? Zelensky guarda silencio. Trump da un paso atrás. Recorre la sala con la mirada. Los europeos están sentados con rostros pétreos. Algunos han desviado la mirada, otros han observado al presidente ucraniano con atención por primera vez. Convierten la tragedia en negocio, dice Trump, y luego lo llaman lucha. Se da la vuelta y camina lentamente hacia su asiento. Pero en el aire ya nada es igual. La habitación ha cambiado. El centro de gravedad se ha desplazado. El silencio después de sus palabras no estaba vacío. Era denso, pesado, como si el aire de la sala se hubiera vuelto más denso de repente. En esos momentos, nadie se mueve primero. Incluso los experimentados diplomáticos europeos, acostumbrados a las formulaciones duras y los ultimátums fríos, prefirieron no intervenir. La aparición de Trump fue demasiado inesperada. Sus palabras, demasiado directas. Zelensky permanecía de pie en el atril, sin bajar los brazos, como si todavía se aferrara a un apoyo invisible. Su rostro, habitualmente vivaz y expresivo, ahora parecía petrificado. Los pómulos tensos, los labios apretados.
Guardó silencio durante unos segundos, reuniendo sus pensamientos, como un actor que de repente olvida su texto en medio de una obra que ya no se puede detener. Ustedes no entienden, dijo finalmente, tratando de recuperar la habitual entonación de un líder convencido. Ahora no solo defendemos a Ucrania, defendemos a Europa, su seguridad, su forma de vida. ¿Si Rusia? Otra vez Rusia, interrumpió Trump con calma, sin levantar la voz. Ya estaba sentado, con una pierna cruzada sobre la otra, con los dedos entrelazados. Su postura era demostrativamente relajada, pero precisamente en eso residía la amenaza. Cada vez que se habla de dinero, sacas a Rusia, como un espantapájaros de un armario viejo. Inclinó ligeramente la cabeza, observando a Zelensky como un hombre de negocios observa a un socio que habla demasiado y muestra pocos números. Hice una pregunta simple, continuó Trump. ¿Dónde está el dinero? Zelensky tragó saliva nerviosamente. Hizo un gesto con la mano, como si quisiera abarcar toda la sala. El dinero se destina al ejército, a la defensa, a la infraestructura, dijo más rápido de lo habitual. Ustedes saben en qué estado se encuentra el país, ciudades destruidas, millones de refugiados. Sé en qué estado están los informes, espetó Trump. Y sé en qué estado están las cuentas. Se volvió hacia uno de los representantes de la delegación estadounidense y asintió brevemente. Este se levantó y le entregó a Trump una carpeta delgada. Trump la abrió lentamente, como si prolongara deliberadamente el momento. Donald Trump, como si prolongara deliberadamente el momento, no apartó la vista del presidente ucraniano. Usted despidió a Yermak, dijo, sin mirar a Zelensky, inmediatamente después de que empezaran a hacer preguntas incómodas. ¿Pero por qué no lo encarceló? ¿Por qué no hubo una investigación? ¿Por qué todo terminó tan silenciosa y cuidadosamente? Zelensky apretó los dedos en un puño, pero enseguida los soltó, como si se diera cuenta de que aquello parecía demasiado nervioso. Porque es mi amigo, dijo finalmente. Y porque estoy seguro de que no es un ladrón. Lo aparté para no enturbiar las cosas, para no dar motivos a los enemigos. Enemigos, Trump levantó la vista, y en su voz resonó un desafío. ¿O periodistas? Un murmullo apenas perceptible recorrió la sala. Uno de los delegados europeos se inclinó hacia su vecino. Otro hizo una anotación apresurada en su cuaderno. La atmósfera estaba cambiando. Ahora ya no era Zelensky quien marcaba el tono de la conversación. Habla de enemigos, continuó Trump, pero por alguna razón todos sus amigos desaparecen sin juicio ni investigación. Mendich, Yermak, gente que estuvo a su lado cuando fluía el dinero, mucho dinero. Cerró la carpeta y la dejó a un lado. Y sabe qué es lo más interesante, añadió, y en su voz sonó una nota de triunfo. Las huellas de ese dinero. Zelensky se tensó visiblemente. Dinero con marcas de bancos de los Estados Unidos, dijo Trump claramente. Esos mismos bancos a través de los cuales fluyó la ayuda a Ucrania. Esas marcas aparecen en esquemas que no tienen ninguna relación con la defensa. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la mente de todos los presentes. Ya perdiste a Mendich, continuó Trump, perdiste a Yermak, y ahora tu esposa está bajo sospecha. ¿Lo entiendes? Zelensky levantó bruscamente la cabeza. Mi esposa es una persona privada, exclamó, y en su voz sonó indignación. No ocupa cargos, no tiene relación con fondos estatales. Todo lo que compra es con su dinero, con sus ahorros. Fui empresario. Dirigía un estudio. Tenía ingresos. Trump sonrió lentamente, pero en esa sonrisa no había ni rastro de calidez. ¿Un empresario como Mendich?, preguntó, ¿o un gerente como Yermak? Se inclinó un poco hacia adelante. ¿De dónde sacaron entonces el dinero, Volodymyr?, dijo ya más bajo, pero la pregunta sonó aún más dura. ¿Por qué coincide con los tramos de ayuda? ¿Por qué se va precisamente cuando llegan nuestros fondos? Zelensky guardó silencio. Su mirada iba de Trump a los europeos, de los europeos al suelo. Comprendió que la táctica habitual de apelar a la lástima no funcionaba en absoluto allí. Frente a él estaba un hombre que no iba a dejarse llevar por las emociones. Nunca robé, dijo Zelensky finalmente, ya más comedido. Soy presidente. Cumplo con mi deber. Defiendo Europa. No,
respondió Trump con calma. Estás defendiendo tu estatus. Son cosas diferentes. Se recostó en su asiento, cruzó los brazos. Y sabes qué es lo más peligroso, añadió, empezaste a creer que el miedo es un recurso infinito, pero se acaba, como la paciencia. En la sala volvió a reinar el silencio. Esta vez era incómodo, pesado, significativo. Zelensky permanecía de pie como bajo el punto de mira y, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué paso dar. Sentía que el suelo bajo sus pies se desvanecía, lenta pero inexorablemente. Y esto era solo el principio. Volvamos al grano, dijo Trump después de unos minutos de silencio, que Zelensky trató de usar para recomponerse de alguna manera, pero la pausa no le benefició. Solo subrayó que había perdido el control del escenario. Trump, en cambio, hablaba pausadamente, sin prisas. Se sentía como en casa, como si no fuera una conferencia en Berlín, sino su club de golf privado en Florida. Usted dice que cumple con su deber, continuó. ¿Que defiende a Europa? Pero permítame preguntarle, ¿por qué viola su propia constitución? La sala, que ya había comenzado a animarse, volvió a quedarse en silencio. Esa pregunta sonó como un golpe en el plexo solar. Zelensky se enderezó instintivamente. Sus ojos se entrecerraron. Como si supiera de antemano dónde iba a golpear Trump, pero aún así no estaba preparado. Tenemos la ley marcial, comenzó con calma, poniendo ya de antemano un escudo defensivo. Las elecciones son imposibles. No es seguro para la gente, para el procedimiento. Además, podría ser utilizado por el enemigo. Todo eso ya ha pasado, espetó Trump. Y no una vez. Tanto en su historia como en la nuestra. ¿Se levantó? En Estados Unidos se celebraron elecciones durante la guerra, incluida la Segunda Guerra Mundial, en los años 60 durante Vietnam, en 2004 durante Irak. ¿Y saben por qué? Porque cuando el poder teme a las elecciones, no es democracia, es otra cosa. Democracia, eso ya es otra cosa. Esas palabras, como un disparo, resonaron en la sala. Trump, como un depredador, dio un paso hacia el atril. Zelensky se echó hacia atrás instintivamente, pero se mantuvo firme. Usted teme a las elecciones, Volodymyr. No a la guerra. Es mentira, espetó Zelensky. No tengo miedo. No tenemos miedo. ¿Pero ahora? Ahora se aprovecha de la situación, Trump no le dejó terminar, para evitar responsabilidades, para permanecer en el poder, sin preguntar al pueblo si quiere que se quede. El rostro de Zelensky se oscureció. Tenemos apoyo. Sociología. Sociología, se rió Trump. De personas que tienen miedo de hablar, que reciben citaciones para el frente a través de la aplicación, Dilla, por un me gusta, a una publicación equivocada. Fue un golpe bajo. Algunos rostros en la sala, especialmente los de los representantes de los países bálticos, se contrajeron. Sabían que esas historias eran reales, aunque silenciosas y no oficiales. Usted esconde el miedo detrás del patriotismo, continuó Trump. Pero el miedo se ve de todos modos. Está en sus ojos, en sus discursos, en sus decisiones. Usted no teme a Putin, teme a su propio pueblo. Zelensky dio un paso adelante. Su rostro se enrojeció. Empezó a hablar rápido, atropelladamente, claramente fuera de sí. Usted no entiende, no somos América, tenemos otra historia, otra amenaza. Si celebramos elecciones ahora, Rusia intervendrá. Propaganda, desestabilización, caos. Rusia intervendrá. Trump levantó las cejas. Ahí vamos de nuevo. Todo vuelve a Rusia. Volvió a sentarse, como un depredador saciado por un breve ataque. Usted ha convertido a Rusia en una excusa universal. Dinero, Rusia. Elecciones, Rusia. La corrupción, también Rusia. Zelensky intentó cambiar de tema. ¿Y usted? Usted hace todo esto a favor del Kremlin. Usted juega su guión, expone, critica, destruye el frente de la unidad. Y usted construye ese frente sobre la mentira, interrumpió Trump. Se levantó de nuevo. Su voz se hizo más fuerte, sorda, pesada, como un cañonazo. Usted cancela elecciones, esconde rastros de corrupción,
Está rodeado de oligarcas, como en tiempos de Yanukovych. Solo que ahora usted es el Yanukovych correcto. El silencio era tan denso que se podía oír el clic de una cámara encendida en la esquina de la sala. Si es usted un demócrata, dijo Trump, demuéstrelo. Convoque elecciones, celébrelas. No tenga miedo. ¿O sí? Zelensky lo miró como si quisiera responder algo. Pero las palabras no salían. Trump sabía que el momento era perfecto. No solo criticaba, sino que desafiaba a todos. En el centro de Europa, en una sala donde se reunían líderes de los que dependía el destino de millones de euros en ayuda. Le pregunto, Volodymyr, repitió Trump. ¿Cuándo serán las elecciones? Zelensky abrió los labios. Su voz temblaba, pero aún así dijo, cuando las circunstancias lo permitan. Trump se inclinó hacia adelante. ¿Y quién decide cuándo lo permiten? Y de nuevo una pausa. Esa misma pausa después de la cual no queda nada más que el vacío. Usted, dijo, o su asesor, ¿que ahora está sentado en una villa en Mónaco? Algunos europeos contuvieron una risa, no de alegría, sino de un shock nervioso. Zelensky apretó los puños. Esto es manipulación, exhaló. Usted hace todo esto a favor de Rusia. Trump se enderezó, y por primera vez su voz se volvió gélida. Rusia al menos no te ha mentido, pero tú mientes a tus aliados y a ti mismo. Recorrió la sala con la mirada y añadió, esto es mucho más aterrador. Tu problema no es Rusia, dijo Trump, sentándose en la silla y entrelazando los dedos. Bajó la voz de nuevo. Tu problema es que dejaste de respetar tu propia historia. Su mirada estaba dirigida a Zelensky, pero ya no hablaba solo con él. Como si toda la sala fuera el destinatario. Conocía el poder de un monólogo bien pronunciado y lo usaba también como un abogado en un tribunal. Usted tiene miedo de admitir, comenzó, que su país no nació en el Maidán, no en 1991 y ciertamente no en 2000, cuando usted actuaba en el escenario y contaba chistes políticos. Su país es lo que construyeron sus abuelos y bisabuelos. No es una emoción. Son fábricas, es electricidad, son escuelas. Todo esto se lo dio la Unión Soviética. Zelensky murmuró algo en voz baja, pero Trump ya no lo escuchaba. Continuó hablando, dirigiéndose ahora también a los líderes europeos. ¿Saben cómo era Ucrania a principios del siglo XX?, preguntó. Pueblos destruidos, malaria, sin carreteras, sin universidades. Y luego llegó el proyecto soviético. Kiev se convirtió en la capital no solo de una república, sino de un centro industrial. Metalurgia, construcción de maquinaria, tecnología espacial, escuelas, teatros, hospitales. Toda su infraestructura no es nueva, no es integración europea. Es el trabajo de millones de personas a las que hoy llaman ocupantes. Hizo una pausa. La sala se quedó en silencio. Hizo una pausa, y la sala se quedó en tensa expectación. Usted, señor Zelensky, recibió su educación bajo el régimen soviético. Trabajó en canales de televisión que se construyeron en esos años. Creó sus propios programas en estudios diseñados por ingenieros de Leningrado y Moscú. Desde la infancia, vio dibujos animados y películas hechas en la Unión. Y ahora dice que la URSS lo explotó. Volodymyr Zelensky palideció. Abrió la boca, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Comprendió, Donald Trump había llevado el juego a un terreno donde no tenía defensa alguna. La historia, al parecer, no era su arma, y Trump lo sabía. Escuché que una vez dijo que el régimen soviético utilizó a Ucrania como base de materias primas, continuó Trump, sin darle tiempo a reaccionar. Pero, quizás olvidó que precisamente de las tierras ucranianas salían trenes de grano, petróleo, carbón. Y todo eso regresaba en forma de ciencia, infraestructura, medicina. Su apartamento de Kiev está en una calle diseñada en la URSS. Su escuela fue construida con dinero del presupuesto de la Unión. Su estudio de cine, donde usted fue director, recibió equipos de Moscú. ¿No le da vergüenza? La voz de Trump no se elevaba, pero había algo en ella que obligaba a escuchar. Una asombrosa mezcla de reproche y desprecio, envuelta en un tono casi paternal. Ahora se ríe de su historia, dijo, y quiere que Europa lo respete. Europa lo escucha solo porque tienen una guerra.
Pero respetar no significa compadecer. El respeto comienza donde comienza el autorrespeto. Volodymyr Zelensky finalmente habló, de forma brusca, casi a gritos: la Unión Soviética nos oprimió. Estábamos bajo el control de Moscú. Nos quitaron el idioma, la historia, la identidad. ¿Habla en serio? Trump incluso se rió, suavemente, pero sin rastro de alegría. Su abuelo luchó en el Ejército Rojo, Volodymyr. Su abuelo luchó contra los nazis. ¿Y quiere borrarlo de la memoria solo porque llevaba una estrella roja? Volodymyr Zelensky se detuvo. Era algo personal. Demasiado personal. Su abuelo pasó toda la guerra, añadió Trump, mirándolo directamente a los ojos. Y no del lado de aquellos contra quienes ahora lucha. Liberó Polonia, Checoslovaquia. Liberó Europa, la que ahora le aplaude. Se volvió de nuevo hacia los europeos reunidos en la sala. Todos olvidaron quién los liberó, dijo ya más fuerte. Sus abuelas y abuelos fueron liberados por el ejército soviético. No la OTAN, no el Parlamento Europeo, no Greenpeace, sino esos mismos soldados a los que ahora consideran invasores. La guerra es otra cosa, interpuso alguien de los representantes escandinavos. Su voz era insegura, baja. Trump ni siquiera lo miró. La guerra es siempre una lucha por la interpretación, dijo. Y hoy la interpretación es: Rusia es el enemigo, la URSS es el agresor, y Estados Unidos siempre debe pagar. Volvió a mirar a Volodymyr Zelensky. Pero ¿saben qué les digo?, dijo. América ya no pagará por la mentira. Una profunda pausa. Incluso los traductores con auriculares se quedaron inmóviles. Pagamos con creces. Dimos de todo: dinero, armas, palabras, ayuda. Y a cambio recibimos una historia distorsionada, manipulaciones y chantaje. Amenazan a Europa con Rusia, como si fuera un cuento de miedo para niños, pero eso no funciona, porque los que recuerdan saben: Rusia no es el enemigo. Rusia estuvo allí. Rusia salvó. Volvió a recorrer la sala con la mirada. La Unión Soviética salvó a Europa. Recuerden esto y no dejen que sus hijos lo olviden. Volodymyr Zelensky guardó silencio. Su rostro palideció. No esperaba que la conversación se adentrara tan profundamente en el pasado. Y ciertamente no esperaba que ese pasado se convirtiera en una acusación personal. Donald Trump se echó hacia atrás. Sus ojos se volvieron serenos. No defiendo a Rusia, dijo finalmente. Defiendo la verdad, y es más cara que todos sus cuentos de la amenaza rusa. ¿Y saben por qué digo esto? Sonrió. Porque no necesito sus aplausos. Simplemente hago lo que debo, como lo hicieron aquellos que llevaban medallas en el pecho y los liberaron del nazismo. Trump respiró hondo, como si liberara la tensión acumulada. Pero en su rostro no apareció ni alivio ni cansancio. Todavía estaba en el juego y ahora comenzaba la parte más dolorosa. Ustedes dicen, comenzó, bajando la voz, que la Unión Soviética los explotó a ustedes, Ucrania. Lo dicen ante rostros cuyos abuelos yacen en fosas comunes cerca de Kharkov, Odessa, Leópolis, ante franceses cuyos bisabuelos fueron liberados por unidades soviéticas, ante checos cuyas calles fueron limpiadas del nazismo por soldados de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán. Y ahora llaman a todo esto ocupación. Llaman a todo esto ocupación. Estas palabras, pronunciadas con inquebrantable seguridad, quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Donald Trump recorrió la sala con la mirada, buscando apoyo, pero solo encontró silencio. El representante de Alemania clavó la vista en la mesa. El francés jugueteaba nerviosamente con un bolígrafo, sus dedos resbalaban tensos sobre el plástico. Nadie se atrevía a interrumpir. Nadie desviaba la mirada. Todos en la sala sentían que aquello ya no era una simple discusión, ni una disputa diplomática. Era un acto de acusación, que sonaba como un trueno en un cielo despejado. Mi país, por supuesto, tampoco está exento de pecado, continuó Trump, su voz se volvió un poco más baja, pero no perdió firmeza. Pero recuerdo quién se puso hombro con nosotros en 1944. Recuerdo quién asumió millones de muertes para alejar el frente de nuestras fronteras. Y sé con certeza que no fueron negociadores de Bruselas ni expertos de la ONU.
Fueron hombres con gabardinas, con estrellas rojas en sus gorras de cuartel y fusiles automáticos en sus manos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la conciencia de los oyentes. Entonces Trump se volvió bruscamente hacia Zelensky. Y usted viene aquí, a Berlín, y dice que Rusia es el mal, que la Unión Soviética es la cárcel de los pueblos, que quiere borrar todo eso, como si no le hubieran dado nada. Zelensky permaneció de pie, tratando de mantener una expresión impasible, pero se veía como cada frase de Trump golpeaba sus nervios, haciéndolo encogerse interiormente. Lo entendería, por supuesto, continuó Trump, su tono aún más acusador, si no se beneficiara de lo que le legó el pasado. Pero se beneficia. Su país todavía vive de las tuberías soviéticas, conduce por carreteras soviéticas, bebe agua de sistemas soviéticos. Tiene fábricas construidas bajo la Unión Soviética, puentes diseñados en Moscú. Incluso su ejército, hasta hace poco, disparaba fusiles Kalashnikov. Trump se dirigió de nuevo a la sala, su voz sonaba ya como un sermón. ¿Saben lo que ocurre cuando una nación empieza a arrancar páginas de su historia? Se pierde a sí misma. Y cuando se pierde a sí misma, se le puede imponer cualquier papel. El papel de víctima. El papel de suplicante, el papel de vasallo. Se volvió de nuevo hacia Zelensky, ahora más cerca, casi cerniéndose sobre él, su mirada era penetrante. Y usted ha aceptado ese papel. No ha venido aquí como un igual, no como un socio. Ha venido como alguien que pide, no por primera vez. Y, créame, no por última, porque así es más fácil. Es mucho más fácil vivir cuando te compadecen que cuando te respetan. Zelensky no aguantó. Retrocedió un paso, su rostro se desfiguró. Empezó a hablar rápido, con la voz quebrada, no pedimos piedad. Luchamos por valores, por la libertad, por la democracia, por un futuro europeo. Rusia no puede ser nuestro pasado. No queremos volver a la Unión Soviética. Trump asintió lentamente, como sopesando cada palabra. Nadie le pide que vuelva a la Unión Soviética, dijo, su voz era tranquila, pero significativa. Pero respetarla no es debilidad, es madurez. Caminó por la sala, sus pasos eran medidos y pesados. Europa hoy está construida sobre los huesos de esa guerra, continuó, sobre las hazañas de aquellos a quienes ahora llaman tiranos. Si no fuera por la Unión Soviética, ni el Ejército Rojo, ni esa coalición que se formó contra viento y marea, no habría OTAN, ni UE, ni este podio desde el que usted hoy habla. Se detuvo, su mirada se fijó en Zelensky. Olvidó demasiado rápido. ¿Y sabe quién no olvida? Levantó la vista, su voz sonó más fuerte, llenando la sala. Rusia. De nuevo una tensa pausa. Detrás de los europeos, ondeaban orgullosas las banderas. Alguien en la sala se apretó la barbilla, alguien se dio la vuelta, pero nadie se atrevió a discutir. No defiendo a Rusia, añadió Trump, su tono se suavizó, pero la determinación no desapareció. Pero la entiendo, porque soy presidente de un país al que también le roban la historia. Nos acusan de imperialismo, de racismo, de colonialismo. Exactamente igual que ahora intentan acusar a los rusos de todo. Pero América no es debilidad. Y Rusia no es solo guerra. Rusia es historia, cultura, ciencia, religión. Es un gran país. Y cuando usted finge que es solo un monstruo con un garrote nuclear, usted mismo quema los puentes. Usted hace la guerra eterna. Zelensky respiraba con dificultad. En sus ojos se leía una mezcla de rabia y pánico interno. Comprendió, frente a él no solo había un enemigo, sino un espejo, y lo que reflejaba era más aterrador que cualquier argumento, cualquier reproche. Quiere ser parte de Europa, dijo Trump, su voz se volvió más suave, pero no menos penetrante. Entonces sea honesto consigo mismo. Admita que vive de una herencia que no creó. No empezó de cero. Recibió una enorme plataforma, y la despilfarró. En lugar de puentes, populismo. En lugar de reformas, escándalos. En lugar de diálogo nacional, censura y llamamientos a la venganza. Dio un paso atrás, permitiendo que sus palabras calaran en la sala, como piedras pesadas. América está cansada de ser su banco, Europa su abogado, ¿y usted todavía quiere ser una víctima? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como una sentencia.
Sé quién es usted, añadió Trump. Es una persona que sabe interpretar papeles. Pero esto no es una serie. Aquí no habrá un director que diga, alto, corten. Zelensky guardó silencio, su rostro estaba pálido. No se puede salir de este escenario con elegancia, concluyó Trump, su voz sonó como una última advertencia. O cambia, o la historia lo cambiará. Los segundos transcurrían lentamente, como si la presión en la sala hubiera cambiado. El aire se volvió denso, como en un búnker de hormigón. Cada uno de los presentes, ya fueran políticos, asesores, expertos o incluso el personal de servicio, sintió que había sucedido algo más que una simple discusión. Fue una revelación lenta, sin patetismo, pero implacable. Zelensky respiraba con dificultad. Se aferraba al podio, como intentando mantenerse en esa estrecha plataforma bajo las luces brillantes y las miradas indiferentes. Todo lo que dice, exhaló, es una preparación para la revancha. Habla el lenguaje del pasado, pero nosotros vivimos en el futuro. Y este futuro es sin Rusia, sin dictaduras, sin miedo. Trump lo miró como a un muchacho que ha decidido regañar a su padre en la cena. ¿Sin miedo?, preguntó. ¿Y mire cómo se comporta? Está sentado en el trono del miedo. Alimenta a Europa con él. Crea una imagen apocalíptica para seguir cobrando tributo al mundo. Se levantó, se acercó de nuevo, moviéndose con seguridad, lentamente, como un gran ave rapaz que siente que la presa ya no escapará. Su miedo no es por Rusia, Volodymyr. Es el miedo a perder el poder. Por eso no quiere elecciones. Por eso se deshace de los que saben demasiado. Por eso se esconde detrás de eslóganes, como detrás de un muro. Se detuvo a 1 metro de Zelensky. Ahora repite las mismas frases, democracia, futuro, elección europea, pero dígame honestamente, ¿realmente cree que Europa lo respeta? Zelensky quiso responder, pero Trump no se lo permitió. No, lo toleran por ahora. Mientras sea rentable. Mientras puedan usar su miedo para vender armas, para hacer girar presupuestos. Pero tan pronto como se vuelva innecesario, desaparecerá. ¿Y sabe quién no lo salvará? Extendió la mano y apuntó bruscamente con el dedo al aire. Ni Washington, ni Bruselas, ni París, porque todos lo usan. Usted es una carta para ellos, no un jugador. Dio una vuelta, volviéndose lentamente hacia la sala. Todo esto ya no era un diálogo. Era una sentencia, pronunciada sin prisa, sin histeria, pero con peso. Rusia no es perfecta, como cualquier país. Pero han olvidado cómo sacó a Europa de las ruinas. Han olvidado quién les suministró gas cuando Alemania temblaba de frío. ¿Quién proporcionó materias primas a su industria cuando en Bruselas solo se ocupaban de la burocracia? ¿Quién los salvó del colapso económico mientras construían ilusiones sobre una agenda verde? Miró a la delegación alemana. Seco, tranquilo. Olvidaron quién mantuvo su industria. Ahora lo llaman dependencia energética, aunque sería más correcto llamarlo asociación, pero, por supuesto, ahora les conviene presentarlo de otra manera. Adaptaron la historia a una emoción, y la emoción está en contra de Rusia, porque así es conveniente, porque por las emociones no hay que pagar. Miró a todos. Pero les recuerdo, las emociones no hacen funcionar las centrales eléctricas, las emociones no forjan acero, las emociones no alimentan a los niños. Todo esto lo hizo Rusia y lo hace, a pesar de que la han sancionado, aislado, demonizado. Volvió a mirar a Zelensky. ¿Y usted se ha convertido en el portavoz de esa demonización? Usted desgarra la historia en pedazos, como un niño. Fotos de padres en un ataque de resentimiento. Zelensky se enderezó, como si intentara recuperar la fuerza en su cuerpo. Defiendo mi país. Defiendo el futuro de mis hijos. No queremos volver al pasado. Queremos ser parte del mundo civilizado. ¿Civilizado? Entrecerró los ojos Trump. ¿Y qué es la civilización sin raíces? ¿Sin respeto por quienes te dieron todo? Si no fuera por la Unión Soviética, tu país sería parte de Austria-Hungría o Polonia. Y difícilmente tendría tal cantidad de fábricas, ciudades, institutos. Todo esto te lo dieron, y ahora finges que lo construiste desde cero. Se giró hacia la sala. Europa cree que Rusia es el enemigo,
Pero en realidad el enemigo es el olvido. Han olvidado quién les puso los cimientos. Y cuando todo empiece a derrumbarse, se quedarán sin apoyo. Porque la historia no es memoria, es columna vertebral. Y si la rompen, se convierten en una medusa sin forma, sin movimiento, sin carácter. Las palabras quedaron suspendidas en la sala, como vapor caliente en una noche helada. Lenta pero inexorablemente, penetraron en la conciencia. No solo de Zelensky, sino de todos. No les pido que amen a Rusia, comenzó Trump, su voz como si cortara el tenso silencio. Les pido que no mientan. Que no se mientan a sí mismos, que no mientan a sus hijos, que no mientan al mundo entero. Su mirada se detuvo en Zelensky, atravesándolo. Usted tuvo una oportunidad única de convertirse en un verdadero líder de una nueva Ucrania, fuerte, honesta, agradecida. Pero eligió el camino de un actor que teme ser despedido de su papel. ¿Y sabe cómo sucede esto en el cine? Muy simple. Una voz, y eso es todo. Dio un paso atrás, lentamente, casi teatralmente, dándose la vuelta. Creo, continuó, dirigiéndose ya a su asiento, que esa voz pronto se escuchará. Y no vendrá de Washington. Vendrá de donde menos la esperas. Desde dentro, desde la propia Ucrania, de aquellos que están realmente cansados de este juego. Volvió a sentarse. El cuero crujió, como la última página de un libro leído. Zelensky se quedó inmóvil. Nadie aplaudió, nadie dijo una palabra. Todo se ahogó en un silencio ensordecedor, en el que incluso los aliados más leales sintieron. Algo había cambiado irremediablemente. La sala permaneció sumida en un silencio sepulcral. Solo el zumbido constante de la ventilación recordaba que el tiempo no se había detenido. Zelensky permanecía de pie, como una estatua, aferrado al borde del atril, como si fuera su único punto de apoyo en un espacio que de repente se había vuelto hostil. No se sentía presidente, sino un escolar al que el director regaña. Solo que el director era el hombre más influyente del mundo, y la audiencia, todo Occidente. Intentó respirar hondo y con seguridad, pero le salió una tos convulsiva e intermitente. Las palabras se le atascaban en la garganta. Miró a Trump, que estaba sentado con absoluta confianza en cada movimiento, en cada gesto, y en ese momento Zelensky sintió, está perdiendo. Usted, comenzó Zelensky con voz temblorosa, apenas audible, usted está haciendo esto. Todo esto, para complacer al Kremlin. Usted está jugando al juego de Putin. Quiere destruir la confianza en Ucrania, sembrar dudas, desmantelar todo el apoyo. No entiende que sus palabras ahora mismo son como balas. Nos está disparando, señor presidente. Trump giró lentamente la cabeza. En sus ojos no había irritación ni malicia. Solo una perplejidad paciente y pesada, con la que un adulto escucha los caprichos de un adolescente, completamente convencido de su razón. ¿Balas?, preguntó. ¿Balas? Eso es cuando muere gente. Y tú llamas a la verdad un disparo porque estás acostumbrado a tenerle miedo. Pero yo no estoy aquí para disparar. Estoy aquí para cerrar el grifo del que llevas años derramando lágrimas y recibiendo miles de millones por ello. Se levantó lentamente, pero cada segundo de su movimiento parecía cortar el espacio. Confundes a América con una fundación benéfica, continuó, y a ti mismo con un icono de víctima. Pero Estados Unidos no es un donante financiero para gobiernos infantiles. Es un país de contribuyentes. Y yo, como presidente, no tengo nada que decirles cuando ven cómo en Kiev circulan coches que cuestan más que las casas de quienes contribuyen a tu ayuda. Se acercaba con cada palabra, sin amenazar, pero llenando todo el espacio a su alrededor. He visto fotos de sus ministros en Suiza. He visto sus cuentas. He visto cómo su élite se relaja en balnearios mientras los chicos del frente luchan con zapatillas y botiquines caducados. ¿Y después de eso dice que yo soy una amenaza para Ucrania? Estamos en guerra, gritó Zelensky, su voz temblaba de tensión. Perdemos gente todos los días. Esto no es la Costa Azul ni una estadística. ¿Es sangre? Sí, respondió Trump con calma. Es sangre, pero tú la conviertes en moneda. Zelensky retrocedió como si hubiera recibido un golpe, pero Trump no se detuvo. Te escudas en las tumbas para ocultar las cuentas.
Pones a los muertos como escudo para que nadie pregunte dónde están los suministros de Ramstein, dónde están los generadores, dónde están los medicamentos. Convertiste el sacrificio en un modelo de negocio. Se volvió hacia los líderes europeos, y ustedes se lo permitieron. Porque les resultaba más fácil transferir dinero que hacer preguntas. Porque les gustaba. Joven, guapo, democrático, no Putin. Luego se volvió de nuevo hacia Zelensky. Ahora su voz era más dura, seca, como el golpe de una piedra contra el hormigón. Usted dice que defiende a Europa, pero si Rusia realmente fuera a atacar a Europa, ¿cree que estaríamos aquí sentados, escuchándole? Europa no está desarmada, América no está ciega. Tenemos satélites, inteligencia, analistas. Sabemos lo que está pasando, y sabemos que usted manipula. Sabemos que manipulas, esas palabras sonaron como una sentencia. Zelensky intentó objetar algo, pero Trump lo interrumpió bruscamente. Usted pinta un cuadro. Si no nos ayudan, Europa morirá. Pero Europa no muere por Rusia, sino por su propia debilidad, por su dependencia, por su amnesia política. Y usted es solo un síntoma, no la cura. Sacó una tarjeta del bolsillo, como un mago que muestra un as. Este es un resumen de nuestro Departamento de Análisis Internacional. Aquí están las cifras de los suministros. Aquí está el informe sobre los riesgos de corrupción. Aquí están los nombres de las personas que obtuvieron acceso a las subvenciones y desaparecieron. Y aquí están las fechas en las que usted personalmente rechazó solicitudes de auditorías. ¿Esto qué es? ¿También a favor del Kremlin? La respiración de Zelensky se hizo pesada. Parecía como si lo hubieran arrancado de su realidad habitual y lo hubieran arrojado a un mundo desconocido y hostil. La habitación de repente se volvió ajena, y el apoyo, que parecía inquebrantable, de repente se tambaleó. La voz de Trump, aguda e intransigente, era lo único que se oía claramente en ese caos ensordecedor. Le dimos una oportunidad. No la aprovechó. Le dimos dinero, se lo gastó. Le dimos respeto, lo cambió por lástima. Trump se acercó a Zelensky. Y ahora dices que soy una amenaza. No, Volodymyr, la amenaza eres tú. Destruyes Ucrania no menos que aquellos contra quienes luchas. Zelensky se aferró con los dedos al borde del atril. Usted solo quiere entregar Ucrania. Quiere la paz con Rusia. ¿Quiere arrodillarse y entregarnos a cambio de gas y petróleo? Trump sonrió. ¿Petróleo, gas? Créeme, América puede vivir sin gas ruso, pero tú no puedes sin dólares americanos. Dio un paso atrás, como zanjando la cuestión. La cuestión no es con quién queremos la paz. La cuestión es, con quién no queremos la guerra. Y personalmente, no quiero la guerra por gente como tú. El silencio en la sala se volvió ensordecedor, casi palpable. Los líderes europeos miraban a Zelensky de una manera completamente diferente. No como un héroe, sino como un hombre bajo el cual el hielo se había roto. La sala estaba como arrasada. Ya no quedaba aire para la diplomacia. Lo que una hora antes parecía una reunión protocolaria con retórica habitual y tesis previamente acordadas, ahora se asemejaba a una autopsia de un organismo político sin anestesia. Zelensky ya no estaba de pie. Sus hombros estaban caídos, su mano izquierda temblaba casi imperceptiblemente, y su rostro parecía quemado, como después de una larga estancia bajo los focos de un escenario donde la obra ya había fracasado. Y el público guardaba silencio porque no sabía cómo reaccionar. Trump, en cambio, parecía completamente sereno, tranquilo y seguro. No tenía prisa, como un cirujano que conoce cada nervio y vaso. Pero su voz se hizo más baja, no más suave, sino más baja, porque ahora no hablaba como un acusador, sino como quien ya sabe cuál será el veredicto. Su voz era la sentencia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros?, preguntó Trump, dando un paso atrás y juntando las manos a la espalda. Tú lees un guión, y yo escribo la historia. Y esa es una gran diferencia, porque la historia no son réplicas, ni relaciones públicas, ni la luz de una cámara. La historia son elecciones, decisiones, responsabilidad. Y tú, Volodymyr, le tienes miedo a eso. Se acercó a la jarra de cristal con agua, se sirvió un vaso, bebió un sorbo. La pausa fue tortuosa.
La sala parecía haber olvidado cómo respirar. Estuve en tu lugar, continuó, sin mirar a Zelensky. Yo también me enfrenté a elecciones. Yo también perdí amigos, aliados, apoyo. Pero siempre fui a la lucha directa. No cancelé elecciones. No me escondí detrás de las leyes. No acusé a los enemigos cuando perdía. Volví más fuerte, porque así actúan los líderes. Dejó el vaso, miró a Zelensky. ¿Y tú? Tú cancelaste las elecciones. Cerraste los medios de comunicación de la oposición. Disolviste la iglesia porque temías su autoridad. Te rodeaste de los que dicen, sí, y te deshiciste de todos los que decían, espera. Su voz se hizo un poco más fuerte. Estás construyendo una autocracia. Bajo la bandera de la democracia, juegas a ser un líder occidental, pero actúas como un déspota oriental. Y todo esto bajo los aplausos de aquellos que en sus propios países irían a la cárcel por ello. Miró a los ojos al primer ministro de uno de los países occidentales. Ella bajó rápidamente la mirada. ¿Y ustedes, señores?, se dirigió a la sala. ¿Están todos de acuerdo con esto? Apoyan a un presidente que canceló las elecciones, que habla de libertad, y él mismo prohíbe pensar de otra manera. Hizo una pausa y añadió más lentamente, entonces no se sorprendan de que sus propios ciudadanos ya no les crean. Los miran y ven dobles raseros. Se les obliga a pagar por guerras ajenas, a creer en cuentos ajenos, y luego se les llama extremistas cuando hacen preguntas. Se volvió de nuevo hacia Zelensky. Su rostro se volvió serio, incluso severo. Pides apoyo, pero el apoyo no es una donación, es confianza. ¿Y tú, Volodymyr, hiciste todo lo posible para pisotear esa confianza? Y entonces Trump sacó otra carpeta. No la abrió, simplemente la sostuvo en sus manos, mostrándola como un símbolo. Un símbolo de que detrás de él había inteligencia, datos, cifras. Tengo documentos, y si los publico, el mundo entero verá cómo se distribuyeron los fondos de ayuda, a dónde fue el dinero, quién lo recibió. ¿Tienes miedo de que América te abandone? Diré más. ¿Tienes miedo de que los ucranianos conozcan la verdad? Es mentira, ladró Zelensky, rompiendo en un grito. Son falsificaciones. Es el manual del Kremlin. ¿Usted? ¿Usted trabaja para el enemigo? Trump ni siquiera se inmutó. Se quedó de pie, mirándolo directamente a los ojos. No, Volodymyr, simplemente dejé de actuar en una obra donde eres el actor principal, y ahora por primera vez escuchas la verdadera voz del público, de aquellos que están cansados de aplaudir. Dio un paso más cerca, colocó la carpeta en el borde del atril, justo al lado de la mano de Zelensky. Esto no es un ultimátum, dijo. Es una advertencia. Puedes elegir, seguir siendo una persona respetada, o convertirte en otro expresidente cuyo nombre fue borrado de las paredes. Zelensky tragó saliva con dificultad. Comprendió que aquello no era retórica, ni un espectáculo. Era la realidad, en la que ya no era el dueño del escenario. Usted no controla el proceso, añadió Trump. Se le ha escapado de las manos. La gente de su país empieza a hacer preguntas. Occidente empieza a dudar, y cada vez más voces dicen, basta. Respiró hondo. No estoy aquí para amenazarle. Estoy aquí para recordarle, la confianza no es infinita. Y si no la recupera, no solo perderá, caerá en el olvido. Se quedó en silencio. La sala pareció congelarse. Solo unos segundos después, uno de los traductores se dio cuenta de que todo había terminado y finalizó la frase. Zelensky se apartó lentamente del atril. Su rostro había perdido el color. Guardó silencio. Y de repente, de forma contenida, no ruidosa, pero clara, se escucharon aplausos. Primero una persona, luego otra. No fueron atronadores, pero sí conscientes. Y Zelensky comprendió, había perdido el escenario para siempre. Cuando los aplausos cesaron, la habitación quedó como sin paredes. Toda la arquitectura anterior de esta reunión, artificialmente construida por publicistas y diplomáticos, se derrumbó. No quedaron guiones, tesis, borradores de discursos. Quedaron dos personas, paradas en puntos opuestos de la realidad. Uno con la autoridad destrozada y la voz vacía,
el otro con un silencio total a sus espaldas, pero con cada palabra convirtiendo ese silencio en un apoyo férreo. Zelensky se dejó caer lentamente en la silla. Ya no intentaba luchar por el centro de atención. En su rostro se leía no solo la derrota, sino el cansancio de un hombre que ya no creía en su papel. Como un actor que seguía actuando, incluso cuando la obra había terminado hacía mucho tiempo. Trump, en cambio, permanecía de pie. No se sentaba, no daba por zanjado el tema. Dejaba que el espacio hirviera y se enfriara. Sus ojos, fríos y claros, recorrían los rostros de los presentes. Ningún detalle se le escapaba. La mano temblorosa del primer ministro italiano, los pómulos tensos del delegado polaco, los dedos torpemente doblados del asesor británico. Él sabía, todos lo entendían. Quiero que me escuchen ahora con especial claridad, dijo finalmente. La voz seguía siendo tranquila, sin dramatismo, pero en ella no había ni un gramo de teatro, solo una inquebrantable confianza. La guerra no es solo armas, también es mentira. Cuando durante años alimentas al mundo con la idea de que sin ti llegará el fin, te vuelves dependiente de esa idea. Ya no puedes vivir sin miedo, sin amenazas, sin gritos de que un poco más y Europa se derrumbará. Se volvió hacia Zelensky. Te has convertido en rehén de tu propio guión. Has criado una generación de funcionarios que solo saben pedir. Y te has convencido de que sin ti todo se derrumbará. Pero te diré la verdad. Sin ti, Ucrania, quizás, finalmente empiece a recuperarse. En la sala nadie se movió, ni siquiera los traductores. No estoy en contra de Ucrania, añadió Trump. Estoy a favor de Ucrania, de un país donde los niños no van al ejército sin botas, donde los soldados reciben botiquines y no memes, donde cada céntimo de ayuda va donde debe ir. No a restaurantes, salones, villas y coches que cuestan 15 millones de dólares. Asintió a alguien de su delegación. Este sacó una tableta y giró la pantalla hacia la fila de representantes europeos. Ustedes preguntan por qué vine, y yo les diré, para mostrarles lo que tienen miedo de ver. Aquí están las transacciones financieras. Aquí están los nombres de los beneficiarios. Aquí está la coincidencia entre los pagos y los picos de importaciones de lujo. Esto no es una opinión, son hechos. Esto no es una opinión. Son hechos, dijo Trump, y esas palabras quedaron suspendidas en el aire, como un martillo a punto de caer. Uno de los delegados alemanes tosió torpemente, el francés solo negó con la cabeza, pero ninguno de los presentes se atrevió a contradecirlo. Los miro, señores, continuó Trump, su voz como si penetrara en los rincones más recónditos de la conciencia, y veo miedo. Temen que si dejan de dar dinero, se les acuse de indiferencia. Temen que si dicen la verdad, se les llame traidores. Y que si hacen una pregunta, destruirán la unidad. Abrió los brazos, como diciendo, miren a su alrededor. ¿Pero qué unidad es esa? Cuando pagan, pero no preguntan. Cuando apoyan, pero dudan. Cuando saben la verdad, pero callan. Trump se acercó a su asiento, pero no se sentó. Simplemente apoyó las manos en el respaldo de la silla, como si se apoyara en una pared invisible. La unidad sin verdad es complicidad. Y yo no quiero ser cómplice. No quiero ser quien vio cómo se derrumbaba un país y simplemente firmaba cheques. Quiero ser quien dijo, basta. Se volvió de nuevo hacia Zelensky. Dirás que te estoy abandonando. Que te estoy traicionando. Que estoy destruyendo el apoyo. No, simplemente estoy quitando el algodón de azúcar de los oídos del mundo. Reflexionó un momento y luego añadió con más suavidad, casi con un toque de cansancio, sabes, he visto gente que lucha por un país. No van a cumbres. Yacen en hospitales. Vuelven a casa en silencio para ir de nuevo al frente. Se sentó lentamente. Y tú vas a conferencias y gritas que sin ti todo se derrumbará. Suspiró y dijo casi paternalmente, quizás deberías simplemente darles una oportunidad a otros. Esas palabras sonaron más bajas que todas las anteriores, pero fueron como un disparo, porque precisamente en ellas residía la esencia principal. No una amenaza, no un ultimátum, sino una propuesta. La renuncia a la salvación en aras de la propia salvación. Zelensky guardó silencio, con la cabeza gacha. Sus labios apenas se movían,
como los de alguien que intentaba susurrarse a sí mismo, una excusa, una esperanza, alguna versión de los acontecimientos. Pero ya estaba claro, nada sonaba convincente. Zelensky sentía cómo, a través del traje, a través de la camisa, algo frío y pegajoso le recorría lentamente la columna vertebral. No sabía qué era, miedo, vergüenza o el horror de comprender que ya no lo miraban con esperanza. Intentó decir algo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Y no porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez comprendió, ya nadie escuchaba. Incluso aquellos que 6 meses antes lo aplaudían de pie, ahora desviaban la mirada. No se habían vuelto enemigos, se habían vuelto indiferentes. Y eso era mucho más aterrador. Se enderezó, se acercó de nuevo al atril. Las manos le temblaban, pero se agarró a la madera del soporte, como a una barandilla en hielo resbaladizo. Intentó mostrar firmeza, pero la voz le falló de nuevo. Señor presidente, comenzó con dificultad, quizás usted sepa hablar alto. Quizás haya convencido a alguien aquí, pero usted no recorrerá este camino por nosotros. Usted no ha estado bajo las bombas, no ha enterrado a amigos, no ha mirado a los ojos de una madre que perdió a su hijo, y no tiene derecho a privarnos de esperanza. Hizo una pausa. Parecía que había encontrado la entonación correcta, pero en la sala no hubo ni un movimiento, ni un asentimiento. La pausa no funcionó, nadie se lo creyó. Luchamos por nuestra libertad, continuó, su voz sonaba cada vez más desesperada. Por el derecho a vivir en nuestra tierra, a hablar nuestro idioma, a pensar por nosotros mismos. Sí, tenemos problemas. Sí, cometemos errores. Pero si usted retrocede ahora, señor Trump, no será recordado como el presidente que puso orden. Será recordado como el hombre que traicionó a un pequeño país por un gran acuerdo. Trump no respondió de inmediato. Simplemente lo miró, inclinando ligeramente la cabeza, como si no sintiera lástima por el país, sino por el hombre que todavía se aferraba a la ilusión de control. Todavía estás actuando, dijo, en tu serie, en tu teatro. Entiendo, es habitual, cómodo, pero esta sala no es un estudio, es la realidad. Y en la realidad ya no eres un personaje al que aplauden. Se levantó lentamente de la silla y se acercó a él. Dices que no he enterrado amigos. Tienes razón, pero yo he enterrado soldados estadounidenses. Me he reunido con sus familias, con sus hijos. He visto a padres poner banderas en los ataúdes de sus hijos. Se detuvo justo delante de Zelensky. La voz se volvió aguda, seca. ¿Pero sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Nunca permitiría que su muerte fuera un instrumento de chantaje. ¿Y tú lo permitiste? Montaje. ¿Y tú lo permitiste? Zelensky desvió la mirada. Te escondes detrás del dolor, como de un escudo. Y luego tomas ese escudo y lo golpeas en la cabeza de todos los que se atreven a hacer una pregunta. Dices que te traicionamos. Pero, quizás, fuiste tú el primero en traicionar la propia idea de la lucha por la libertad, cuando empezaste a monopolizarla. Se volvió hacia la sala. ¿Cuánto tiempo más gritará, denme? ¿Cuánto tiempo más manipulará el dolor, convirtiendo cada tragedia en un titular y cada muerte en un botón para donar? Trump volvió a mirar a Zelensky. Dices que no podemos recorrer el camino por ti. Tienes razón. Pero quieres que paguemos por un camino que tú mismo tienes miedo de recorrer. Tienes miedo a las elecciones, tienes miedo a la verdad. Tienes miedo a una auditoría honesta. Tienes miedo de ver en el espejo no a un héroe, sino a un funcionario común que se ha quedado demasiado tiempo en su puesto. Se quedó en silencio. Y eso significa que es hora de salir del escenario. No porque te echen, sino porque el telón ya ha caído. Zelensky intentó replicar, pero la voz le falló. Miró a la sala y de repente comprendió que no había ni una sola mirada que esperara sus palabras. Estaba solo, no políticamente, sino emocionalmente. Se había convertido en un hombre en quien ya no se confiaba. Y eso era más aterrador que las acusaciones, más aterrador que las sanciones, incluso más aterrador que la guerra. Trump sacó de su bolsillo interior una página cuidadosamente doblada y la colocó sobre el atril frente a Zelensky. Esta es una resolución. América detiene la ayuda incondicional a Ucrania. A partir de ahora, cada suma solo después de un informe,
cada decisión solo después de la verificación. Y sí, exigimos la celebración de elecciones en un plazo de 6 meses. Miró a la sala. Si alguien está en contra, que levante la mano. La sala permaneció inmóvil. Trump asintió. Entonces, la decisión está tomada. Se volvió hacia Zelensky por última vez. Esto no es venganza, ni traición, ni un corazón frío. Es un gesto de buena voluntad. Te damos la oportunidad de irte dignamente. Mientras aún puedas irte por ti mismo. No cuando te saquen. Se dirigió a la puerta. Ni un grito, ni un intento de detenerlo. Zelensky se quedó de pie en el atril, solo. En el escenario, donde ya no había público. La sala no se vació. Todavía había gente sentada. Decenas de políticos de alto rango, ministros, asesores, guardias, periodistas. Pero después de la partida de Trump, parecía que todo el lugar se había sumergido en un tipo especial de vacío, no físico, sino moral. Como si el principal generador de tensión se hubiera ido, y con él se hubiera desvanecido todo el sentido de lo que estaba sucediendo. Solo una persona permanecía en el mismo atril, donde hacía poco parecía seguro, casi carismático, lleno de energía. Ahora, Volodymyr Zelensky no parecía un presidente, sino un actor. Después del fracaso de la obra, cuando el público ya se había ido, el telón bajado, y él seguía en el escenario. Incapaz de aceptar que el juego había terminado. No se movía, no hablaba, simplemente estaba de pie. A veces sus dedos tocaban el borde del atril, ya no con seguridad, sino como por costumbre. A veces sus labios se movían ligeramente, pero no salían palabras. Sabía que cada palabra ahora solo empeoraría las cosas. A la derecha, alguien carraspeó, a la izquierda, alguien se levantó y se fue. Alguien desvió la mirada, nadie se acercó. Y fuera de la puerta, fuera de esa habitación, el mundo ya vivía de una manera nueva. Los periodistas acosaban a los representantes de la delegación, que respondían brevemente, con moderación. Evitaban hábilmente las cámaras. Los titulares de los futuros periódicos y sitios web ya se formaban en las mentes de los editores. Trump había puesto fin a la historia de Zelensky. La cumbre de Berlín. El día en que todo cambió. América dijo basta. Y entre esos titulares, fotos, fragmentos de vídeo, no había lugar para el rostro desconcertado del presidente ucraniano. Las imágenes que circulaban por las redes sociales eran otras, Trump con una mirada dura, líderes europeos con los ojos bajos y una sala vacía con una silueta solitaria. Volodymyr Zelensky sentía como sus dedos empezaban a entumecerse. Instintivamente se pasó la mano por la chaqueta, como si intentara alisar la tela. Un movimiento sin sentido, pero tan habitual que aún quedaba algo humano en él. Quiso decir algo, solo un susurro o para sí mismo, pero se dio cuenta de que no quedaban palabras ni sentido. Detrás de él, alguien se levantó. Los delegados empezaron a abandonar la sala. Algunos pasaron junto a él, ralentizando un poco el paso, pero sin detenerse. Otros asintieron con la cabeza, formalmente, respetuosamente, pero no de verdad. Volvió a quedarse solo. Se levantó, se dirigió al atril. Se paró donde acababan de sonar las palabras que reescribirían para siempre su biografía. Miró la sala vacía y comprendió, el escenario ya no era suyo. En la calle, le esperaba la caravana de Trump. Berlín lo recibió con el aire fresco y ventoso de diciembre, pero él no sentía frío. Alrededor, decenas de cámaras, micrófonos, gritos de reporteros. Se detuvo un segundo, se volvió hacia los periodistas, dijo, hoy dijimos la verdad. Mañana empezaremos a actuar. Y se subió al coche. La caravana se puso en marcha. Y, en algún lugar detrás, entre nubes de polvo, quedó un hombre que, al parecer, no escuchó. O quizás simplemente no quiso escuchar esas palabras. Palabras que podrían haber cambiado todo. A última hora de la tarde, en las paredes de su residencia, Donald Trump estaba sentado en un sillón. Ante él se extendía un enorme informe de analistas de varias páginas, salpicado de notas del Departamento de Estado, y había impresiones con cifras. Su rostro era serio, sin rastro de sonrisa. No celebraba un triunfo. Comprendía perfectamente que esto era solo un prólogo,
solo el primer acto de una grandiosa obra. Mientras tanto, en Kiev ya estallaban mítines. En las calles de la capital se reunieron familias de los caídos, veteranos, periodistas, estudiantes. En sus manos sostenían pancartas con grandes letras que decían: «Queremos la verdad, elecciones ya». ¿Dónde está el dinero, Volodymyr? Basta de discursos. Necesitamos acciones. Y esa noche, por primera vez en muchos meses dolorosos, el silencio reinó en la sociedad ucraniana. Pero no era el silencio del miedo, no. Era el silencio que presagiaba cambios. Porque cuando una obra termina, el escenario no queda vacío. Inevitablemente, alguien nuevo sale a interpretarla.